porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias. Una vez más, Señor, reconociendo que tú nos procuras y cuidas, nos das el privilegio de poder escuchar, Señor, de tu palabra y la oportunidad de aprender. Yo te suplico de tu ayuda, de tu auxilio, para poder, Señor, compartir esta lección. Te ruego que de mi mente, de mi corazón y boca quites toda palabra simple, toda palabra inútil que no tenga que ver con esta lección. Que tú seas enseñándonos y que sea, Señor, para crecimiento, para madurez, y también, Señor, para anunciar el Evangelio y que aquella persona que todavía no cree en ti, que tú, Señor, le salves, que esta persona venga a tus pies. Bendice, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, gracias. Vamos a Lucas 5 para retomar un poquito. Lucas 5, versículo 8. Y esto fue la última escena que vimos cuando el Señor, después de enseñar, está en una barca con Pedro. ¿Qué oficio era Pedro? ¿Qué profesión era Pedro? Pescador. Entonces, el Señor está con Pedro ahí en la barca y después de que el Señor enseña a unas personas, le dice a Pedro, pues Pedro, vamos a pescar. Pedro le dice, Señor, estamos tanto tiempo ya aquí, no hemos pescado nada. Y luego viene una declaración de confianza por parte de Pedro, en donde le dice al Señor, pero en tu nombre echaré la red. Luego Pedro echa la red y, oh sorpresa, esa red está a punto de romperse, tanto que algunos otros pescadores que estaban alrededor tuvieron que venir en auxilio de Pedro para que no se rompiera esa red. Ante este milagro, que es muy importante que lo tengamos presente, este milagro, porque tiempo después viene a la memoria de Pedro y sucede también un evento precioso, muy bonito, que debe de ser muy marcado en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, sucede este milagro y Pedro dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que está aquí reconociendo Pedro? Está reconociendo la autoridad, el poder del Señor, y cuanto más al ver ese hecho, ese milagro, que confirma la enseñanza que Pedro escuchó, el Señor impartía desde su lancha, desde su barca, a las multitudes. Es ahí donde la última escena que nosotros vimos, y capítulo 5, versículo 8, dice así, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, esta frase, apártate de mí, no es como una frase que yo mucho tiempo estuve enarbolando, que yo mucho tiempo estuve concibiendo, pensando, en un sentido de apártate de mí, Señor, no quiero saber nada de ti. Apártate de mí, Señor, yo voy a hacer mi vida lo que a mí me plazca. Apártate de mí, Señor, no quiero que interfieras en nada con mi vida. Esa es la actitud que yo tenía. Esa es, aunque no recuerdo haberlo dicho, pero lo expresaba en mis acciones. Y tristemente, esta frase, tristemente, esta palabra, pues todavía muchas personas allá afuera lo mencionan, lo dicen. Y lo de menos es que nosotros podamos pensar, pues bueno, los de allá afuera lo mencionan, qué lamentable por ello. Y ciertamente es lamentable. Nosotros pudiéramos pensarlo, qué triste por esas personas que todavía piensan de esa forma. Y ciertamente es triste. Pero todavía más lamentable y todavía más triste que como creyentes
digamos esta palabra. Que como creyentes nosotros pensemos esta frase. Hermano Luis, espérese, yo nunca lo he dicho, yo nunca lo he pensado. Pero ¿qué tal con nuestras acciones? ¿Qué tal con nuestras acciones? Apártate de mí, Señor. Tal vez no lo decimos, tal vez no lo pensamos, pero nuestras acciones es lo que están demostrando. Apártate de mí, Señor. Y no malinterpretemos la frase de Pedro. Él dice, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Porque él está reconociendo su condición delante de él. Muy diferente a como yo lo concebía hace años. Muy diferente a como con nuestras acciones a veces lo expresamos. Que nosotros pudiéramos tener en conjunto esta expresión completa por parte de Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoce su condición delante de Dios. Pedro reconoce su condición de que, Señor, yo soy pecador. El pecado mora en mí. Apártate de mí porque no merezco, Señor, que ni siquiera me mires. Me viene a la memoria lo que en los Salmos escribe David. Somos gusanos y peores que gusanos. Yo en pecado he sido formado. Y todo el reconocimiento que David y muchos de los profetas hacen de quién es el hombre delante de Dios. Sí, somos creación de Él, pero somos descarriados, somos rebeldes. Y no es para justificación, sino para reconocer nuestra condición delante de Él. ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue la respuesta por parte de Dios ante esta frase de Pedro? Leemos para entrar ya a nuestras líneas. Dice versículo 9 de Lucas 5, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entendamos, lo que el Señor le está diciendo a Pedro es, sí, eres quien dices que eres, un pecador, pero yo tengo un plan especial para ti. Yo tengo un encargo para ti muy especial, y lo vamos a ver más adelante cómo lo cumple Pedro. Pero a lo que quiero hacer yo referencia y a lo que quiero llegar, que cuando nosotros nos reconocemos tal cual somos delante de Dios, por supuesto que Dios nos tiende la mano. Porque en el instante en que nosotros reconocemos lo que somos delante de Dios, junto con eso viene un clamor, viene una petición de ayuda. Para poner una figura, cuando va un enfermo al especialista, y de acuerdo al diagnóstico del especialista, el médico dice, pues usted tiene esta enfermedad. Y el paciente declara y dice, pues sí, yo tengo esa enfermedad, tengo tal padecimiento. ¿Hasta ahí se queda el asunto? No. Lo que hace el médico es una prescripción, un tratamiento. Y el paciente, con sentido común, por supuesto, pues va a obedecer a ese tratamiento. O solamente un paciente necio que después de ver al especialista, después de escuchar el diagnóstico, después de recibir el tratamiento, solamente un paciente necio va a agarrar ese tratamiento, esas medicinas, y va a ir y lo va a encerrar en la alacena y se va a olvidar de él. Solamente un paciente necio. Pero un paciente que reconoce su necesidad, pues por supuesto que va a obedecer lo que el especialista le indica. De igual forma, una persona que reconoce su necesidad, que reconoce su situación, va a obedecer, en este caso, a lo que dice el Señor, a lo que prescribe el Señor.
En esta situación, aquí el Señor le está dando un preámbulo a Pedro de la manera en que va a ser utilizado. Y miren, nuevos y ya no tan nuevos, convertidos, nuevos y no tan nuevos, de aquellos que hemos venido al Señor, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito particular, especial y muy a la persona de cada uno de nosotros. Lamentablemente, por nuestra deslealtad, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por decir apártate de mí, Señor, en el sentido de no querer saber nada de Él, ese propósito no se cumple. No se cumple. ¿Porque el Señor no es poderoso? No, porque no existe la disposición por parte de nosotros. Simón Pedro, siendo un pescador, el Señor, para que entienda perfectamente Pedro, le dice, serás pescador de hombres. Y podemos ver, ya después de los evangelios, el Señor resucita, asciende al cielo, llega el Espíritu Santo, y podemos ver ahí en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta y predica en Hechos 2, muchos se convierten. ¿Qué está haciendo Pedro? Pues está siendo utilizado por el Señor de esa manera, siendo pescador de hombres. Vamos a Hechos 2 al final, en donde Pedro, después de que llega el Espíritu Santo y se levanta y predica, en Hechos 2, versículo 40, el apóstol Pedro concluye su discurso con estas palabras. Es una exhortación, es una invitación a todos los que estaban escuchando en ese momento, y esta invitación y esta exhortación ha sido la constante siempre desde esos tiempos anteriormente y hasta ahora de la predicación del Evangelio. La invitación a las personas a creer en el Evangelio, dice el apóstol Pedro, y con muchas palabras y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. Hechos 2:40. Desde el versículo 14, Pedro comienza a predicar a todas estas personas que están ahí y él concluye hablándoles de Cristo. Les habla del Señor resucitado. Y él dice, sed salvos de esta perversa generación. Y ese es el propósito del Evangelio, ser salvos de esta perversa generación. Ahora, aquí Pedro está pescando hombres, muchos creen en aquel día, otros muchos no, pero lo fabuloso, lo precioso de esto es de que Pedro cumple el propósito del Señor cuando Él le dice, Pedro, tú vas a ser pescador de hombres. Y por todo el libro de Hechos y todo lo que no está escrito, Pedro, podemos ver, utilizó el Evangelio para pescar hombres. Y actualmente todavía intentamos nosotros pescar hombres, pescar mujeres para el propósito del Evangelio, para que sean salvos. Luego, aquí hay algo muy importante. ¿Sabían ustedes que hay otro pescador? ¿Sabían ustedes que hay otro pescador? Un pescador es Dios, entendámoslo así, que enseña, capacita a otros pescadores para pescar más hombres. Pero hay otro pescador. Y este pescador nos dice quién es el apóstol Pablo. En la segunda carta a Timoteo, versículo 2, versículo 26. Y este pescador, fíjense que muchos están en el anzuelo de este pescador y no se han dado cuenta. Yo estaba en el anzuelo de ese pescador. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:26,
de esta forma. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Exactamente. El otro pescador es el diablo. Segunda Timoteo 2, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuál es el propósito de aventar el anzuelo o de mostrar el anzuelo, de compartir el evangelio para todas las personas, en este caso para usted? ¿Cuál es el propósito de compartir el evangelio? Escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. Porque esa es la verdad. No hay un tercer pescador, son dos pescadores, entendiendo la figura, el Señor y Satanás. Satanás tiene su anzuelo en este mundo. Satanás tiene su cebo en este mundo y lamentablemente muchos han mordido y están prensados, están atrapados en ese anzuelo. Están atrapados y han mordido ese cebo. Yo por muchos años estuve ahí con el gancho, así como probablemente se puede mostrar un pescado cuando sale y es tomado con un gancho del pescador. Así yo andaba, cautivo en los lazos del diablo, cautivo tal cual. Dice Primera de Juan 2, ¿cuál es ese anzuelo? ¿Qué tipo de anzuelo es ese? Primera de Juan 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y aquí vamos a descubrir cuáles son esos anzuelos. No sé si alguna vez usted ha visto los anzuelos que utilizan los pescadores. Es la figura de un pececillo. La figura de un pececillo que se atora en un gancho y este pececillo pues es muy llamativo. Tiene colores muy vivos. Eso, por supuesto, tiene un propósito para que el pez más grande pues, le parezca suculento, le parezca interesante, le parezca rico, y va el pez y ¡pum! Muerde ese anzuelo y queda atrapado en ese gancho. Bueno, aquí Primera de Juan 2, capítulo 16, nos describe cuáles son esos anzuelos. Dice así, versículo 16 del capítulo 2 de la primera epístola de Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estos son los anzuelos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo ello que nos dejamos cautivar por este mundo. Muchas veces nosotros compramos ciertas cosas no porque la necesitemos. Muchas veces nosotros compramos cosas porque el mundo se encarga de decirnos que adquiriéndolo vamos a ser felices. El mundo se encarga de decirnos que lo necesitamos. Mire cuántas veces yo les he dicho en mi familia y a algunas personas, me enoja, me hace sentir mal cuando tengo que estar mandar un correo, hacer algunos pagos o checar alguna información de mi trabajo o que es necesario saber por algún asunto propio y andar aquí pegado. Aborrezco eso, me cae gordo. Cuando me doy cuenta, le digo a mi esposa, yo quisiera agarrar esto y aventarlo lejos, pero me voy a arrepentir por la necesidad que tengo de esto. Ahora resulta que si alguien no tiene un número telefónico, si alguien no tiene un correo electrónico y no tiene uno de estos dispositivos, ya no puedes ni siquiera imprimir tu vigencia de derechos del seguro. ¿Se dan cuenta hasta dónde el mundo se está encargando y se encarga
de cautivarnos. Y junto con eso, ahí te van las redes sociales, ahí te va esta aplicación. Y nos desconectamos completamente de nuestro mundo para conectarnos aquí. Y nos inutilizamos. Eso es nada más un ejemplo de un cebo, de una carnada que a veces mordemos y principalmente nos quiere apartar de Dios y nos aparta de Dios. Esos son los cebos. Ese es el anzuelo que utiliza el otro pescador, el diablo, Satanás. Y la pregunta clave aquí, en el cebo, ¿de quién está usted? Yo le puedo decir, gracias a Dios, yo mordí el anzuelo del Señor, yo mordí el cebo del Señor, el del Evangelio, hace años. Y es mi deseo, es mi anhelo continuar en ello. ¿Que cuesta trabajo? ¿Que es difícil? Claro, uno tiene una naturaleza pecaminosa, no para justificación, sino como reconocimiento. Pero es mi deseo, y para mi familia también, andar en los caminos del Señor. Ya no andar en los caminos de este mundo, de perdición, de ser inútiles, de hacernos inútiles. Seguimos adelante, versículo 12 de Lucas 5. Sucede esta escena con Pedro, preciosa, hermosa, y luego, versículo 11 para concluirlo, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No obstante, tuvieron una pesca maravillosa, dice ahí, dejándolo todo, se fueron. Por sentido común, no quiero yo abandonar esto, ¿verdad? Por sentido común, si un pescador tiene una pesca tal que hasta las redes le está rompiendo, que puede compartir toda esa pesca con otros compañeros pescadores, y llegan a la orilla, ¿qué hacen? Pues vamos a repartirlo, ¿no? Vamos a irlo a vender, pues de eso vivimos. ¿Es malo eso? No, pues de eso viven. Es su profesión, a eso se dedican. Pero dice aquí esta línea, dejándolo todo, le siguieron. Y eso nos muestra a nosotros la importancia que debe de tener Dios en nuestra vida. Ahora, no se trata tampoco de abandonarlo todo, creo que decía mi abuelita, al garete, y vámonos. No, debemos de ser responsables. Pero nos muestra aquí el asunto de las prioridades. El asunto de las prioridades. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar? ¿Hasta después de mis negocios? Creo que debe de haber algún ajuste. ¿Hasta después de atender mis compromisos sociales? Creo que debe de haber algún ajuste. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia y la exhortación que siempre recibimos de ella, es que Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Y este versículo nos lo enseña. Dice que, no obstante haber tenido esa pesca, cuando traen a tierra las barcas, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Son poquitos versículos, pero esta escena nos enseña mucho. El Señor limpia aquí un leproso, nos da la historia de la sanidad de un hombre enfermo. Recordemos que Lucas es un médico, es un doctor, y por supuesto él reconoce las implicaciones psicológicas y mentales y emocionales de la sanidad de este leproso. Y en aquel tiempo, pues esto no era muy comprendido. Y para esto, para entenderlo, me voy a tomar el atrevimiento
de ilustrarles esta historia al margen. No se nos dice cómo aquel hombre descubrió que tenía lepra, no se nos dice, pero pudo haber sucedido de la siguiente manera. Una familia normal, sucede que un día llega el señor a la casa y tiene una pequeña herida en la palma de su mano y le molesta mientras está haciendo su trabajo. Le dice a su esposa, ¿podrías ponerme un poco de ungüento con una venda? La esposa le pone el ungüento, le pone la venda, pero al día siguiente esa herida se encontraba peor. A los pocos días, ambos se alarman. Su esposa le dice, ¿sabes qué? Yo creo que debes ir y presentarte al sacerdote. Así lo hizo este señor, quien le mantuvo, el sacerdote, aislado durante 14 días de acuerdo a la ley. Al final de este aislamiento, el sacerdote lo vuelve a examinar y descubre que esa herida es lepra. Es lepra y que se ha extendido. Entonces, el sacerdote le comunica a este hombre que es un leproso. El hombre afligido, angustiado, le dice al sacerdote, por favor, déjeme ir a despedirme de mi mujer, déjeme ir a mi casa a despedirme de mis hijos, porque él sabía que ya no podía estar con ellos. Pero el sacerdote le responde, no puedes despedirte de ellos. No puedes tener ya a tu esposa, no puedes tener a tus hijos en tus brazos, no puedes tener a tu familia cerca de ti. Ese hombre se retiró fuera de la ciudad solo, junto con otros leprosos. Su familia es enterada por el sacerdote. Su familia, por supuesto, en la angustia, no puede hacer absolutamente nada. Lo único que puede hacer es llevar comida a cierto lugar y una vez dejándola, se aparta para que aquel hombre ya andrajoso y con harapos, cubriéndole su cuerpo porque se le está cayendo a pedazos, llegue por esa comida y de lejos únicamente lo salude. Desde lejos únicamente pueden su esposa y sus hijos contemplar a ese hombre. Y ese hombre tomando la comida se retira diciéndoles adiós y no poder mostrarles nada, absolutamente nada de cariño. Algo similar sucede el día de hoy, porque es el pecado que aparta a las familias. Es el pecado que aparta a las personas que se quieren. En esta ocasión, algo similar referente a esta historia fue lo que pudo suceder con este hombre. Pero resulta que un día este hombre escucha la fama de una persona, de un hombre que está sanando enfermos, que está resucitando muertos, que está hablando del amor de Dios. Y este hombre emocionado recibe la noticia de que ese día, ese hombre está pasando por ahí. El leproso se acerca no importándole a los demás, sabiendo él que no podía acercarse, pero él se arrodilla y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, le responde, quiero, sé limpio. Pero aquí hay un detalle igual de importante que esta sanación, porque el Señor extiende su mano y toca a este hombre. Toca a este hombre y le dice, quiero, sé limpio. Este hombre que por largo tiempo no había sentido la expresión de un cariño, que por largo tiempo no había sentido la mano de alguien sobre de él. ¿Cuánta necesidad a veces tenemos? No a veces, siempre, de sentirnos queridos, de sentirnos amados. Y cuánto nosotros desconocemos, los que están a nuestro alrededor, tienen esa necesidad de sentir ese afecto, de sentir ese amor. ¿Pueden ustedes imaginar lo que habrá sentido y lo que significó para ese hombre sentir la mano del Señor, el toque de la mano del Señor, la expresión de amor por parte del Señor, que no se quedó ahí,
sino que le sanó, le salvó. No físicamente, no físicamente, pero ¿ha tocado el Señor su vida? El Señor quiere hacerlo con el Evangelio, con el Evangelio, con la muerte, sepultura y resurrección de su persona. Esa es la expresión de amor por parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. La Biblia en estos versículos nos dice que la lepra se fue de este hombre, por supuesto, se fue de este hombre. Y él recibió la instrucción por parte del Señor de ir al sacerdote y ofrecer el sacrificio de acuerdo a su purificación. Claro que este hombre obedeció. Claro, a mí no me queda la menor duda que, no nos dice aquí, pero yo creo firmemente que este hombre obedeció ante la purificación, la sanación y la salvación por parte de Dios. ¿Cuántas veces, después de que el Señor nos salvó, Él nos da instrucción tras instrucción tras instrucción? Y nosotros nos quedamos, en ocasiones, quietos, sin obedecer. Démonos cuenta del gran amor expresado por Dios en la cruz del Calvario para nuestra salvación, que no lo merecemos, no lo merecemos. Él nos invita a venir a Él, Él nos da su salvación y Él nos da sus instrucciones, pero nosotros quietos, pasmados, desobedientes. Todas estas líneas y esta exhortación se pueden aterrizar y concluir con: si usted no es salvo, venga a Cristo. El peligro es el infierno. El pecado tiene consecuencia y es la separación total de Dios por la eternidad. Dios nos ama. Ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, quien murió en la cruz y resucitó y quiere darle vida eterna. Usted ya tiene la vida eterna. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Por fe y únicamente por fe. Mas el Señor todavía nos sigue dando instrucciones. Seamos obedientes. Hasta aquí concluimos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, la exhortación de la misma. Ayúdanos en nuestro corazón, Señor, a valorar y darnos cuenta de este precioso regalo. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes para contigo. Bendice y obra tú y haz tú lo que ningún poder humano puede. Da crecimiento, da madurez y da salvación si todavía hay alguna persona que no conoce a Cristo como Salvador. Agradezco la paciencia de cada oyente. Bendice el tiempo que sigue. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.